Amigas y amigos, es un placer estar con todos ustedes a través de UTV, el canal universitario de la cultura, y este es su programa Desde la Academia. Hoy estaremos abordando un tema bastante interesante que nos compete a todos los hondureños, y es que se trata de la muerte violenta de mujeres durante el año 2022 y el primer mes de este año 2023. Lo mismo que ocurre también con niños, niñas, jóvenes y adolescentes en nuestro país. ¿Qué está pasando? Hay políticas por parte del gobierno para apoyar estos sectores que se vuelven vulnerables en nuestro país. 2022 fue un año difícil para las mujeres y también para los jóvenes. 2023 parece que será un año también bastante difícil para estos dos grupos poblacionales. Y también estaremos hablando un poco sobre lo comentado por el CONADE, el cual manifiesta que las mujeres están en riesgo de desplazamiento en nuestro país. Para eso les tengo invitados muy especiales, a los cuales desde ya les agradezco el tiempo y también la paciencia para acompañarnos en este espacio. Y por supuesto se trata de Migdonia Ayestas, directora del Observatorio Nacional de la Violencia, una amiga de la casa. Bienvenida, Migdonia. Muchas gracias, Frank, y gracias por compartir este set y conversar sobre uno de los temas que son una preocupación en el país: muerte violenta de mujeres y femicidios, y sobre todo lo que más afecta, la muerte violenta a la niñez. Así es. Y también está ex catedrática de nuestra universidad, una mujer experta en el tema de las mujeres también, la maestra Zoila Madrid. Maestra, bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Frank. Para mí es un gusto encontrar aquí, encontrarme reencontrarme con compañeras y compañeros en esta casa de estudios que lógicamente hemos tenido desde, creo que de los años 2000, una preocupación muy fuerte respecto al tema de los feminicidios, principalmente, tanto en el observatorio como en la cátedra, como también en algunas carreras, ¿verdad?, que hemos tomado o se tomó como tema principal el tema de los feminicidios. Así es. Y también está Wilmer Vázquez, un experto en el tema de jóvenes, y él es director de la red COIPRODEN. Bienvenido, Wilmer, a este espacio. Muchas gracias, Frank. Qué gusto poder compartir con ustedes, con Migdonia, con Zoila en este set, y sobre todo un tema tan importante en la agenda de nuestro país, y yo diría en la agenda política y social de nuestro país. Hablar de estos temas es importante, y sobre todo el nivel de conciencia que la sociedad en general debemos de tener, y nuestro rol activo, protagónico en este momento de la historia de este país. Definitivamente. Vamos a iniciar preguntando sobre las cifras que se manejan. Yo siento que es frío hablar de cifras, pero yo creo que también es necesario hablar de las mismas. Migdonia, ¿qué cifras se manejan de muerte de mujeres en el boletín que ustedes presentaron de los primeros meses del año 2022? Sin duda es una preocupación, y es necesario contabilizar, hacer un recuento de caso a caso, precisamente para que nos permita saber qué es lo que está pasando, en qué región, y sobre todo para poder establecer estrategias. Para eso sirve la observación que desarrollamos nosotros. En el Observatorio de la Violencia hemos hecho un análisis de los últimos años, desde el 2010 hasta el 2021, 6.787 son las muertes violentas de mujeres y femicidios, de las cuales la mayoría, casi en un 70%, son femicidios. Ya en el 2022 estamos prontos a cerrar el boletín y a cerrar el proceso de validación. Se han presentado más o menos 301 mujeres que han perdido la vida en ese año. Y esto da cuenta de que en promedio a cada 27 o 28 horas está perdiendo la vida una mujer en el año 2022. Pero lo más grave, y porque precisamente la violencia contra las mujeres afecta la dignidad y los derechos humanos de las mujeres, es que es de especial preocupación este año 2023. En lo que va de los primeros 34 días de este año, han perdido la vida 40 mujeres. Es decir, a cada 20 horas está perdiendo la vida una mujer en Honduras. Y esto es un fenómeno grave, porque se hace con odio, saña y desprecio. Porque vemos en los cuerpos de estas mujeres
que se han aplicado todo lo que en la teoría de género se establece. Mujeres que son lanzadas a un espacio de un segundo piso de la casa, que las llegan a matar a su casa, que están durmiendo y ahí les quitan la vida, que sus esposos les lanzan tiner y les prenden fuego, las queman, que llegan en las vías públicas y las lanzan en los espacios públicos, las matan en un lugar y luego la desmembran. Es decir, todo lo que significa odio y desprecio por razones de ser mujer está presente en las 40 muertes violentas, que va de niñas desde 9 meses hasta 63 años. Que la condición de ser mujer, independientemente de la edad, les afecta. Un hombre que en el Guano de Danlí llega a matar a su prima y a su hija de 9 meses. Es decir, es grave el asunto y definitivamente decir mujeres no están solas, como lo dijo la presidenta de la República, también es algo que hay que analizar precisamente porque estamos viendo que las políticas públicas a favor de las mujeres no están siendo trabajadas o no están desarrollando los procesos de investigación criminal para que se judicialicen la mayoría de estos casos. Quiero comentarles de que pueden intervenir en el momento que ustedes estimen conveniente. No vamos a detener esa. Si ustedes tienen algo, exprésenlo, por favor, tienen todo el espacio. Maestra, ¿qué le dice a usted estas cifras? ¿Qué le viene a la mente a usted cuando se habla de esta cantidad de femicidios y lo que comentaba Migdonia, esa hazaña en contra de las féminas? ¿Qué le dice a usted eso? Bueno, yo creo que desde los feminismos, se ha explicado este fenómeno de la violencia como una relación de poder que existe y que se construye culturalmente en la sociedad. Y también esta construcción de poder lo que hace es invertir la lógica del poder. Entonces, en nuestra sociedad culturalmente se culpabiliza a la víctima. O sea, la víctima es la responsable de que la asesinaron, siempre. En esta sociedad culturalmente se ha construido esa lógica, que es una lógica inversa. Entonces aquí tenemos un problema de impunidad, por eso, ¿verdad? Una impunidad no solamente jurídica, sino una impunidad social, porque jurídicamente el 90% de los feminicidios en el país están impunes. Entonces, según las cifras también que existen de este año, el 99% de las mujeres asesinadas, el 99%, es de origen desconocido. O sea, solo el 1% la asesinó el ex marido o el marido actual. Entonces, ¿cómo es que el 99% es de origen desconocido? ¿Por qué ese silencio en la sociedad? Entonces estamos también contribuyendo a una impunidad social, porque en las comunidades se conoce. En las comunidades se sabe, la familia sabe. ¿Por qué no decimos? ¿Por qué el silencio nos tomó nuevamente cuando las mujeres en los 90 recuperamos nuestra voz para poner este tema, ¿verdad? Después del asesinato de Rix y Mabel en agenda pública y la sociedad no callaba? Entonces nosotros logramos, ¿verdad?, en los 90 tener toda una legislación y toda una institucionalidad, ¿verdad?, para eliminar todo tipo de violencia hacia las mujeres y a las niñas. Pero esto se revirtió a partir del 2004, que creo que ya se llevan las cifras, ¿verdad? Hemos tenido un incremento más del 219%, ¿verdad?, de asesinato de mujeres. Y otro factor que contribuye es que también hay un cambio en la dinámica estructural, social, cultural del país, porque hay otros actores que intervienen directamente y que tienen que ver con la violencia, y estos actores tienen que ver con esta impunidad, con el crimen organizado, con las maras. Tenemos un cambio en la dinámica social que es fuerte y va en contra de las y los más vulnerables, que en este caso son las mujeres y las niñas y los jóvenes también, ¿verdad? Hay niñas y niños y jóvenes. Creo que las cifras que ofrece el observatorio nos dan, digamos, a las personas que hacemos de este tema un compromiso social, político, cultural, como algunas interrogantes y algunas preguntas. ¿Por qué en algunos lugares
son de Honduras, no hay feminicidios, ¿verdad? Entonces necesitamos estudiar también esos lugares y dónde ocurren los feminicidios, cuál es la dinámica económica que están, ¿verdad?, prevaleciendo en esos lugares. Y un aspecto que me gustaría principalmente aportar en esta conversación es una nueva categoría de feminicidios que se está estudiando y es el feminicidio territorial. Esto es una nueva categoría porque ustedes saben que el feminicidio es un acto político y es un acto político para intimidar al resto de la comunidad, para intimidar al resto del país. Entonces, los feminicidios territoriales se dan en el país porque son los lugares, según el estudio que hizo esta feminista guatemalteca aquí en Honduras, principalmente en la Guerra de la Guan, son los lugares donde hay un interés fuerte del capital. O sea, hay un interés fuerte tanto por el modelo neoliberal y el modelo extractivista. Eso todavía, este feminicidio territorial, no lo tenemos consignado en nuestras categorías teóricas que hemos desarrollado hasta ahora, ¿verdad? Estamos iniciando o se está iniciando principalmente en el Triángulo Norte a hacer las investigaciones correspondientes, pero ya lo ponemos a discusión, digamos, de nosotras, las que estamos en esta preocupación, ¿verdad?, por estas cifras. O sea, ya se pone en la mesa de la discusión. Wilmer, en el tema de jóvenes y la situación no está para mejor, ¿no? Bueno, hablar de la violencia y ustedes lo saben, en Honduras la violencia es una violencia estructural, es una violencia que ha sido generada desde el Estado mismo con la corresponsabilidad de muchos sectores y actores de la sociedad e incluso intereses que van mucho más allá de nuestras fronteras y que van generando todo tipo de violencia. Pensando en la violencia no solamente cuando se le quita la vida a una persona, sino cuando mueren cientos de personas en los centros hospitalarios, cuando no existen, digamos, las oportunidades de acceso a los servicios médicos, porque no hay médicos o no hay medicamentos, o si hay medicamentos ya vivimos experiencia que también habían medicamentos de yeso y de harina, o cuando se mueren niñas y niños por desnutrición, porque no hay acceso ni siquiera a la canasta básica. Fíjense que Casa Alianza Honduras, que es una organización miembro de la red COIPRODEN, ha venido haciendo un monitoreo de medios de comunicación, particularmente 3 medios de comunicación, y de 1998 hasta la fecha por lo menos 14.238 adolescentes y jóvenes han perdido la vida de manera violenta, solo de monitoreo de medios de comunicación. Si tuviéramos acceso a las estadísticas oficiales o las cifras oficiales que nos puede dar el Ministerio Público, la misma Policía Nacional, seguramente esto sería muchísimo mayor. Y cuando pensamos en esta cantidad de muertes violentas, pensamos cuántos habitantes tienen algunos municipios de nuestro país. Y hablar de más de 14.238 hasta el 31 de diciembre del 2022, estaríamos hablando casi una población total de un municipio que pudo haber sido asesinada. En el 2022, la red COIPRODEN hizo monitoreo de los diferentes medios de comunicación, de las noticias que salían de muertes violentas, y contabilizamos en el país 569 muertes violentas de personas entre los 0 y los 30 años de edad, de los cuales el 82% de estas muertes violentas eran varones y el 18% eran mujeres. También el 24% menores de 18 años de edad y el 76% entre los 19 y los 30 años de edad. Eso fue el 2022. Nos preocupa enormemente que en el mes de enero del 2023 hubo un incremento del 9% comparado a los datos que tuvimos en el 2022, en enero del 2022. O sea, estamos hablando de un total de 57 adolescentes y jóvenes que han perdido la vida de manera violenta. El 30% menores de 18 años de edad, el 70% entre los 19 y los 30 y un 23% de estas muertes violentas que son niñas, adolescentes y jóvenes mujeres.
Cuando hablamos de estos datos uno piensa, ¿y si estuviésemos en otro país, acaso esto no sería una emergencia nacional? Habría que hacer algunas comparaciones de datos de violencia de lo que tenemos en Honduras y lo que tiene Nicaragua. Y menciono Nicaragua porque es uno de los países que está sonando mucho ahora mismo en la oposición política, cuando se habla de los problemas que enfrenta el país y todo el mundo dice, bueno, es que no queremos ser como Nicaragua. Pero me pregunto si este es el mismo nivel de violencia que tiene Nicaragua comparado con el de Honduras. Me pregunto si este es el mismo nivel de violencia que tiene Cuba comparado con el de Honduras, o si es el mismo nivel de violencia que tiene Venezuela comparado con el de Honduras. Y esto a nivel de muertes violentas. Si nos hacemos un análisis de las diferentes formas de violencia en el país, nos daremos cuenta que estamos en una situación bastante crítica. Hay un tema que no siempre es gustado de la gente cuando uno lo menciona, pero yo estoy totalmente consciente que hay un antes y un después del golpe de Estado en Honduras. Y sabemos que la desigualdad social, la pobreza extrema se incrementó aún más después del golpe de Estado, la corrupción, la política, la impunidad como una política de Estado. De hecho, hoy somos el país más desigual de América Latina, dentro de los 6 países más desiguales en el mundo, dentro de los más corruptos de Latinoamérica, dentro de los 2 más corruptos de Centroamérica. Andamos alrededor de un 75% de condiciones de pobreza en Honduras, más del 40-60% en condiciones de pobreza extrema y exclusión social. Esto también es violencia. Y esto es lo que hace que se vaya multiplicando aún más los niveles de violencia en el país, y donde el crimen organizado, el narcotráfico, las maras y las pandillas ha venido también a incrementarse y a generar toda esta violencia que viene afectando de manera directa a los sectores en situación de mayor vulnerabilidad en el país, que es la niñez, la juventud, las mujeres, las personas con discapacidad, adultos mayores, la comunidad LGTBI, los pueblos originarios, etcétera. Entonces, creo que es importante, Fran, colocar estos temas, llamar la atención de la población a partir de esta realidad que estamos viviendo, porque hablar de la violencia que ocurre a nuestro alrededor es una cosa, pero cuando nos toca hablar de la violencia, cuando nos toca las puertas de nuestras propias casas, de nuestras propias familias, de los seres que amamos, ahí nos damos cuenta si de verdad hemos asumido un rol protagónico en este país. Así es. ¿Qué está pasando? Quiero acotar en primer lugar lo que ya Wilmer decía, y es el hecho de que la niñez y la juventud es la que está en situación de riesgo en Honduras, igual que las mujeres. Si le queremos poner un rostro a la violencia, es de niños, niñas y jóvenes. En promedio, entre el 40 y el 50% del total de las muertes violentas en Honduras es niños, niñas y jóvenes menores de 30 años. Y esto es grave porque estamos viendo que los niños y jóvenes están perdiendo la vida, pero también los están involucrando en actividades delictivas, también los están reclutando y también se está saliendo, están yéndose del país. El capital social y el capital humano que tiene este país está yéndose. Y eso se vuelve grave. Por ejemplo, los datos que el observatorio tiene desde el año 2008 hasta el 2021 de muertes violentas de niñas y niños menores de 18 años son 4.590. Eso representa del total el 6.3%. Casi es lo que en Europa mueren violentamente todos. Pero también es importante establecerles que en el año 2021 el 42% de las muertes violentas, 1.654, fueron niños, niñas y jóvenes. Esto se vuelve grave. Y ya para el año 2022, y datos que todavía no hemos concluido ese proceso de validación, son 1.205 la niñez y la juventud que ha perdido la vida en el año 2022 de enero a octubre. Es decir, lo que quiero decir con estos datos es que es grave. Ser niño y joven en Honduras es el principal factor de riesgo para ser víctima de la violencia, y sobre todo con estas políticas que son de control y disuasión del delito, que solo
llegan a los barrios y a las colonias a capturar. Esa es la política de Estado, esa es la política donde nos están enseñando que no llegan a mejorar la calidad de educación, no llegan a mejorar los centros de salud para que tengan mejor sistema de salud o atención en salud mental en los niños. ¿Por qué? Porque hay otro problema. Cuando vemos las muertes violentas, los niños son la principal preocupación. En homicidios son los niños y los jóvenes varones los que más mueren. En mujeres, el 10% de las víctimas son mujeres y niñas, y sobre todo por la gravedad del daño, el odio y el desprecio con que se les quita la vida. Pero hay otro tema que es importante, que es la violencia sexual. Del total, de un 100% de víctimas de violencia sexual que llegan a establecer una denuncia y una evaluación médico-legal a la Dirección de Medicina Forense, el 87% de las víctimas son mujeres. Y de ese porcentaje, el 50% de las víctimas de violencia sexual son niñas menores de 14 años. Y esto es grave. ¿Cuál es la atención integral a mujeres víctimas de violencia sexual en Honduras? No hay. Y por lo tanto, esas niñas van a la escuela, van al colegio con graves problemas psicológicos que no son atendidos y que los sistemas educativos tampoco los pueden atender porque no tienen ni psiquiatras ni psicólogos que debería proveer el sistema de salud. Ahí tenemos temas graves en la violencia, las violencias que les afectan a estos grupos especialmente vulnerables como es la niñez, la juventud y las mujeres. Y a juicio de ustedes, ¿qué creen que está pasando en el país? Bueno, estamos en un proceso de globalización, ¿verdad? Y este proceso de globalización ha traído la repatriarcalización. El patriarcado se está asentando y en algunos países lo está haciendo en la forma más violenta porque son procesos donde se militariza la sociedad. No solo se militariza a los militares, sino que a la sociedad. Creo que en los mismos datos que tiene el observatorio, más del 80% de las mujeres asesinadas fue por arma de fuego. Porque en el tema de seguridad se cree que hay que tener armas de fuego, ¿verdad? Entonces, el tema de seguridad llegó a partir del 2000 aquí a formar compañías de seguridad privada, ¿verdad? Son hombres que tienen pistola. Imagínense un hombre machista, re machista, con pistola, pues es un detonante fuerte, pues. Entonces, yo creo que uno de los grandes retos que tenemos es volver a civilizar la sociedad, que la sociedad se vuelva civil, que no necesitemos ningún tipo de armas de fuego, ni de muros, ni de eso, para poder ser civilizados. Entonces, a mí me parece que estamos en un proceso de repatriarcalización, donde el tema de seguridad es central en ese país, ¿verdad? Pero que no es con armas ni con violencia que el tema de seguridad se va a resolver. O sea, es desde otro lado y desde otra mirada. Y creo que lo que tocaba Wilmer, que el tema de las desigualdades sociales y las desigualdades de género se han profundizado, principalmente en el periodo post-golpe y post-pandemia. O sea, aquí estamos frente a un fenómeno que ya no son brechas, son abismos los que existen entre unos grupos privilegiados y el resto de la población. Entonces, considero que hoy, digamos, se está cumpliendo 2 años del asesinato de Keila en La Esperanza. Sí. Y lo que decía Migdonia, o sea, tenemos un Estado que ha sido incapaz de responder, ¿verdad?, frente a una problemática que el Estado mismo es permisivo. O sea, el Estado mismo es permisivo frente a eso, porque estamos en un Estado patriarcal y donde hubo en todo este proceso de deterioro de la sociedad una desestructuración institucional. O sea, lo que nosotros construimos en los 90 institucionalmente, prácticamente eso ya solo existe como figuras, como que existen en la ley, pero que cuando la ley, digamos, existe
y no se vuelve realidad, entonces aquí ya tenemos otra brecha enorme, ¿verdad?, en el tema de justicia y de justicia de género. Y a su juicio, ¿qué cree que está pasando en el país? En el país, bueno, yo creo que la situación de recomposición, ¿verdad?, que el sistema tiene, recomposición estructural que el sistema tiene. O sea, tenemos, claro, en el Triángulo Norte, todo el Triángulo Norte, lo que es Honduras, El Salvador, Guatemala y parte de México, toda la estructura de los negocios no lícitos. Como dice una feminista que se llama Victoria Sendón, ¿verdad? Las mafias operan como empresas y las empresas como mafias. Eso, así es lo que sucede en el país. O sea, tenemos empresas que son mafias, claro, y las mafias son empresas. Entonces tenemos que romper, digamos, con estas estructuras, ¿verdad?, de impunidad en todos los sistemas, en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural. O sea, hasta dónde, digamos, cada uno de nosotros es responsable algunas veces de que se dé esta impunidad. Así es. Wilmer. Bueno, Honduras es un país que ya tenemos décadas de un secuestro. Ha sido secuestrado por una clase política tradicional, pero también secuestrado por los intereses de algunos países que entre comillas contribuyen con la economía nacional, que nos mantienen altamente endeudados, pero que también nos han impuesto un modelo económico neoliberal que se ha venido profundizando cada día más, y unos gobiernos más que otros lo profundizan, y este modelo económico ha demostrado a lo largo de todos estos años en los que se ha venido profundizando que ha sido un modelo económico fracasado, un modelo que lo único que ha producido es mayor pobreza, mayor desigualdad, mayor miseria, mayor violencia, mayor control por parte de estos grupos económicos que también se han venido confabulando con algunas estructuras que han sido parte también de la mafia y del crimen en Honduras, como han sido las mismas Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la vinculación con estructuras criminales como las maras y las pandillas también, que han sido finalmente utilizadas por algunos grupos políticos en el país, que han venido generando aún mayor violencia. Y este modelo económico que lo que ha generado es mayor pobreza, sin duda también ha sido esa principal causa de violencia que hoy nos mantiene con los indicadores que nosotros tenemos. Hay una lucha de poder, hemos convertido a este país, ya no solo podemos decir que no existe independencia de poderes del Estado, sino que se convirtió a Honduras en un narcoestado, como lo dijo la Corte Sur de Nueva York. Tuvimos un narcogobierno y tuvimos también, por lo menos en estos últimos 12, 13 años, una dictadura que ha sido apoyada por grupos de poder, por medios de comunicación que son un grupo de poder también en el país, y apoyado también por el mismo gobierno de los Estados Unidos. Esto no cabe duda de que ha habido una participación, ha habido un complot para secuestrar los recursos naturales, y esto no es más que eso, es la competencia que hay por los recursos que nosotros tenemos, la riqueza que este país tiene y también la posición geográfica que tiene Honduras, que esta se ha convertido también en un centro de operación de los Estados Unidos. Nosotros tenemos una de las 4 bases aéreas norteamericanas más grandes. Este es un punto de control para los intereses que tienen los Estados Unidos, que en este caso también es el sur. Así que no podemos desconocer que todo esto ha venido generando violencia. El paso de la droga también por nuestro país, la droga que viene del sur, que pasa por Centroamérica, pero que Honduras se convirtió en ese centro de operación. La pelea que hay
porque esto no es combate, aquí no se trata de combatir las grandes redes de narcotraficantes, sino más bien es la competencia entre redes de narcotraficantes y los mismos intereses que tienen los Estados Unidos, que también nos ha generado toda esta violencia y que repercute en aquellos grupos más vulnerabilizados por el sistema, como es la niñez, la juventud y todos estos grupos que hemos estado mencionando y no es la excepción, las mujeres como tal, ¿verdad? Así que yo diría que mientras no haya nivel de conciencia del rol que asumimos como sociedad, de esa independencia por la cual nosotros debemos de luchar y asumir una verdadera organización de la sociedad para que nos convirtamos en actores protagónicos de lucha para garantizar pues la independencia de este pueblo pues y sobre todo la lucha por nuestros propios recursos que a la larga son lo que significan el interés de otros países sobre nuestra nación, pero que nos dejan en el camino todo este paso que es violencia y más violencia. Durante 2023 ha incrementado un 9% la violencia hasta los un 9% comparado con enero del 2022. Y fíjate bien los números que yo acabo de mencionar, es monitoreo de medios de comunicación. Claro. Migdonia habló de otras cifras, porque estamos hablando de cifras oficiales. Entonces, las cifras oficiales superan esto que nosotros monitoreamos de medios de comunicación, pero es importante hacer ese balance. Y eso, las cifras oficiales es lo que se reporta, y lo que no se reporta, lo que no logra seguramente a veces llegar. El observatorio tiene un importante papel y es que también monitoreamos medios de comunicación y eso nos ayuda a poder contrastar con medios oficiales lo que no incluyen y lo que presentan los medios de comunicación, pero también con las organizaciones de la sociedad civil y las iglesias, los grupos de jóvenes que también nos mandan información para incorporar. Por ejemplo, en el año 2021, la fuente oficial, la Policía Nacional, dijo que cerrábamos el año con 37 por cada 100.000 habitantes. Y ustedes saben que cuando presentó el boletín, el observatorio estableció que 41.7 por cada 100.000 habitantes es la tasa de homicidios en el año 2021. Y eso queda cuenta que todos esos casos que nos reportan y que también se validan con las fuentes secundarias, es lo que incorporamos a las cifras oficiales. Y esto es importante porque lo que vamos buscando como Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y Wilmer y Zoila lo saben, es estar más cercanos a una realidad posible. Por eso es que georreferenciamos, por eso es que en tiempo, en persona y en lugar vemos lo que está pasando. Porque no podemos dejar de decir que Honduras es el país más violento de Centroamérica a pesar de todas las reducciones en Centroamérica. Honduras, en el año 2021, por ejemplo, comparaciones internacionales, es el primer lugar. Sigue El Salvador con 17.6 por cada 100.000 habitantes y Guatemala con 16.6 por cada 100.000 habitantes. Y lo que ya decía Zoila, el 80% de las muertes violentas en los últimos 18 años se han cometido con armas de fuego. El uso, la proliferación de las armas de fuego también se vuelve un problema y que han convertido a este país muchas veces, como en el Bajo Aguán, zonas de exclusión, de veda de armas, de que no puede usar la gente las armas de fuego cuando muchas empresas dueñas que son de empresarios sí están usando las armas de fuego y afectan a estos grupos que velan por el derecho a la tierra y al territorio. Migdonia, usted mencionaba, no sé si son 40 mujeres que murieron durante enero de 2023. Sin duda son 40 mujeres que han perdido la vida en 34 aquí. Días. Yo estoy llevando el monitoreo de medios en este momento y es monitoreo de medios, les aviso. O sea, cuando lleguemos a la cifra oficial serán mucho más. Y está evidenciando que en Danlí, en Puerto Cortés, son las ciudades donde han perdido la vida más mujeres. ¿Y el Distrito Central? Y el Distrito Central también. Son Catacamas, que son de estos municipios que, como decía Zoila, el territorio tiene que ver. Y es que en muchos de estos lugares no hay políticas de investigación criminal que den cuenta de quién
porque si decimos que el 70% de las muertes violentas de mujeres son femicidios, entonces sí ya sabemos quién fue, ¿no? Fue un hombre en su condición de pareja, expareja, pretendiente, el que le quitó la vida. Por lo tanto, en un barrio, en una comunidad, porque además este año está una particularidad, la mayoría están siendo en zonas urbanas. Y en ciudades como, ya decía, Puerto Cortés, Danlí, Catacamas, que están siendo afectadas por este nivel de violencia y criminalidad. Maestra. Sí, yo creo que hay un dato que también es importante, porque las mujeres no son asesinadas como individuas, también hay homicidios múltiples en el país. Y creo que este año, no sé, en Migdonia tenemos 5 homicidios múltiples, este año de los cuales 6 son hombres. Son tres homicidios múltiples, donde son 9 víctimas, de las cuales 4 son mujeres. El primer homicidio múltiple que se presentó en este año es de 3 mujeres garífunas. Y esto es grave, porque vean, deberíamos poner las comunidades indígenas y afrodescendientes por lo talentosos que son, y no en un segundo año de que gobierna una mujer, de que el primer homicidio múltiple, 3 o más víctimas en un solo hecho, en una sola escena y en un solo lugar, ha sido de 3 jóvenes garífunas. Esto es grave y pone al país en la picota pública. Sí, y son los territorios donde hay interés del capital transnacional. Exacto. O sea, donde están los intereses claros de la explotación de esos territorios. Entonces aquí, por eso digo, necesitamos seguir elaborando esta categoría de los femicidios territoriales para poder ver las dinámicas en los territorios. Sí. Usted ya lo mencionó, pero quiero ahondar un poco más en esto. Creo que todos han mencionado parte de lo que les voy a consultar ahorita, y es algo que el CONADE, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, advirtió, y es que hay desplazamiento de mujeres, hay desplazamiento de niños, de jóvenes, debido a este tema de violencia. Y seguimos en 2023 y estamos en la misma situación. ¿Usted qué piensa, maestra? Claro, el desplazamiento se da por toda esta situación y esta dinámica que sucede en los territorios, porque algunas familias son sacadas de su vivienda, ¿va? O sea, le dan 24 días de plazo. Yo conozco el caso de una familia, se tuvo que ir enterita. Ellos tenían un emprendimiento y les tocó dejarlo botado. Sí, sí. O sea, porque es todo este impuesto que se cobra, ¿verdad? Y que si no lo pagan, pues mueren. Entonces tienen que salir, y tienen que salir de la noche a la mañana. Sí, yo también conozco casos de desplazamientos. No tengo el dato ahorita, porque sí hay un dato respecto a los desplazamientos que han habido a nivel urbano, ¿verdad? De personas que han tenido que moverse de un barrio a otro, y a nivel interurbano. O sea, porque hay personas, familias que tienen que moverse de San Pedro a Tegucigalpa, otras tienen que salir del país, ¿verdad? De hecho, tenemos un fenómeno migratorio que también es un tema de país, y que tiene que ver con la violencia. O sea, no solamente es un tema de falta de empleo, porque algunos que migran tienen empleo. O sea, sí es un tema de violencia, y también tenemos la feminización de la migración en este último tiempo. Entonces, este desplazamiento es tanto urbano, ¿verdad?, como interurbano, y también la migración, ¿verdad? Entonces, y eso tiene que ver con las dinámicas territoriales que se dan, ¿verdad? Y el cobro de impuestos, la imposibilidad que existe, ¿verdad?, de poder tener eso que llaman emprendimientos familiares, ¿verdad? Es una imposibilidad en este país, porque no hay un tema de seguridad. Seguridad empresarial solo la tienen los grandes empresarios, pero los pequeños empresarios, las economías familiares no tienen seguridad empresarial. Entonces, aquí hay un problema serio en esta desigualdad que se decía en el tema de seguridad, porque realmente, ¿quiénes tienen seguridad en el país? O sea, ¿quiénes tienen seguridad económica en el país? ¿Quiénes tienen seguridad sobre su vida? No, estas personas se desplazan porque no tienen seguridad, ¿verdad? Necesitan sobrevivir, ponen una venta de baleadas, pero si no pagan el impuesto, la sacan. Entonces, aquí también hay una gran brecha en la desigualdad,
porque yo creo que el tema aquí de clase es bien importante y también de etnia, porque realmente, ¿quiénes son las mujeres asesinadas? Las mujeres asesinadas son las mujeres pobres. Sí. Sí, o sea, Sí, las mujeres de la élite gozan de seguridad, ¿verdad? Son las mujeres pobres, son las jóvenes pobres, son las niñas pobres, ¿verdad? Y son las mujeres indígenas, son las mujeres garífunas. Entonces, porque son los que no tenemos seguridad, ¿verdad? En el país, o son la exclusión total de todos los beneficios que produce esta sociedad, como decía al principio Wilmer, ¿verdad? De la salud, de la calidad educativa y de la seguridad, por supuesto, ¿verdad? O sea, no gozamos de eso. Sí, y ese caso que les digo yo, era una familia que hacía años venía vendiendo pan en su vehículo y en todas las pulperías. De repente se desaparecieron, ya estaban en México, porque sus hijos parece que los estaban queriendo secuestrar hacia las maras. Entonces fue una situación bien complicada, dejaron botado su carro, su casa, todo, absolutamente todo. Ahora se fueron para Estados Unidos. Wilmer, sobre este tema del desplazamiento. Bueno, el tema del desplazamiento seguramente es un tema que no siempre se coloca en la agenda. O sea, no siempre, y es algo que está ocurriendo, porque estamos hablando de un desplazamiento interno forzado por violencia. Entre el 2019 y el 2021, por lo menos el CONADE en ese comunicado que sacó, estamos hablando de que al menos 2.000 recibió, por lo menos, aquí tengo el dato, 2.775 casos de desplazamiento forzado. Esas fueron las denuncias que recibió el CONADE, y de estos 2.775 estamos hablando de 6.675 personas que estaban siendo afectadas por casos de violencia, y de este total 1.162 eran niñas, niños y adolescentes. O sea, estamos hablando de datos preocupantes, y de estos 1.162, por lo menos el 70% eran menores de 12 años de edad. O sea, son datos, Migdonia, compañera, que son de mucha preocupación, y que hasta hace poco se logró en el Congreso Nacional la aprobación de una ley de desplazamiento interno. Y esto significa entonces que a partir de ahora la institucionalidad del Estado debe de dar una respuesta. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Por qué se está desplazando? ¿Cuáles son las verdaderas causas por las cuales se está desplazando a las familias? Que tiene que ver con amenazas, con asesinato, el tema de la extorsión, y ya vimos nosotros lo que se ha puesto en marcha en el país, un decreto de excepción, que habría que hacer el análisis ahora también cuál ha sido el resultado de la puesta en marcha de este decreto de excepción y la ampliación del mismo, cuáles son los resultados que nosotros tenemos, si se ha logrado combatir de verdad la extorsión y sobre todo parar estos desplazamientos internos en Honduras. Y hablamos de los desplazamientos internos, y son cientos de miles que están huyendo del país, que se están yendo, que la gente tiene que huir y huye de esta violencia, huye de esta exclusión, huye de la falta de oportunidades de empleos dignos y de salarios dignos que les permita a las familias por lo menos tener las condiciones mínimas para generarle alimentación, estudios, salud a sus familias. Así es. Migdonia, su punto de vista ya para ir cerrando sobre este tema del desplazamiento debido a esta situación de violencia. Sin duda es un problema en el país, que la gente sea amenazada, extorsionada, que cierren sus propios negocios y tengan que salir primero al interior del país a una familia y luego seguir la ruta migratoria. Es una preocupación precisamente porque no ve en las instancias del Estado quién le pueda resolver este problema. Como observatorio hemos dado seguimiento a este tema y hemos apoyado a muchos hondureños que han salido del país y necesitan pedir asilo o están pidiendo asilo en México, en Estados Unidos, en España, en Inglaterra, en Suecia. Y hemos desarrollado y analizado para esa persona específica o para esa familia un tema que tiene que ver de que probarle a ellos por qué no pueden regresar al país. Y eso es una solicitud
que hacen al observatorio para poder hacer un análisis de contexto de toda la problemática que tienen ella y su familia en los lugares donde vive y donde se trasladó para evitar que les quitaran la vida. Por eso es que se vuelve un problema, porque incluso los desplazan hasta para quitarles sus tierras, porque son prestas o sirven hasta para el cultivo de plantas de coca, que está muy de moda en este país, precisamente porque Honduras ya no solo es el territorio de paso de la droga, sino que ya estamos en ese nivel de producción y se vuelve un problema. Por eso es que la niñez y la juventud y las mujeres es de preocupación, porque son las que más salen afectadas con este nivel de violencia, porque la inseguridad o la seguridad es un problema y es un negocio en Honduras. Por eso es que se crean y hay tantas empresas de seguridad privada, porque es una venta, porque muchas veces creeríamos que hasta crean la inseguridad para montar empresas que le venden a la ciudadanía, obviamente que a quien se los pueden pagar, ¿no? Las mujeres y las niñas y los pobres y los que viven en estos barrios en vías de desarrollo o urbanos marginales no pueden pagarse una empresa de seguridad para que los cuiden y por lo tanto son presa fácil de la violencia y la criminalidad. Quiero agradecerles el tiempo que se han tomado para acompañarnos. Las puertas de este espacio están abiertas para cuando ustedes deseen estar con nosotros. Sé que hay mucha tela que cortar, se nos quedaron cientos de preguntas en el aire, pero vamos a tener los espacios, espero yo, para que podamos abordar y profundizar sobre este tema, que definitivamente, si podemos aportar un granito de arena para la solución de estos problemas, yo creo que es más que importante para un país como el nuestro. Gracias, Migdonia, gracias, Wilmer. Maestra, es un placer tenerla aquí y como siempre le digo, este espacio también es de todos ustedes. A ustedes les decimos gracias por acompañarnos, gracias por sus comentarios, por sus puntos de vista que nos dejan a través de nuestras redes sociales. Siempre pueden comunicarse por ese medio y nosotros estaremos, por supuesto, conversando con todos ustedes sobre este y otros temas que abordamos Desde la Academia. Soy Franz Rivera, nos vemos en la próxima.